¿Te imaginas una vida sin cansarte? ¿El hecho de no cansarse es una bendición o una maldición? ¿Te imaginas pasarte las 24 horas del día sin dormir? ¿Te gustaría no tener la necesidad de descansar? Para nosotros parece imposible no descansar, pero ¿qué pasaría si esa capacidad se volviese real en algunas personas? En el año 2020 surgió una pandemia, un virus, que de una forma vertiginosa logró detener el mundo. Tiempos de incertidumbre amenazaron a la sociedad y todo se convirtió en una borrasca de actividad frenética para detener su avance. En medio de esta guerra contra un enemigo invisible, sanitarios y trabajadores de muchas otras profesiones de primera necesidad se encontraban en una batalla contrarreloj, una que definiría el curso de la humanidad. En paralelo a las investigaciones llevadas a cabo por todos los países para encontrar una vacuna, un grupo de científicos, respaldados por una serie de gobiernos bajo el anonimato, decidieron apostar por la creación de un suero que no solo incrementaría la energía de los profesionales de la salud, sino que también los haría inmunes a la enfermedad. Sin embargo, la operación fracasó y en vez de otorgar inmunidad hacia el virus, alteró el ADN de quienes lo habían consumido, así como el de sus futuros hijos, provocando que su necesidad física de descansar desapareciese por completo. En mitad de la catástrofe, miles de preguntas acerca de la naturaleza y los efectos que pudiera tener este don o maldición en estos humanos empezaron a ser el principal foco de atención, tanto de los medios de comunicación como de nosotros. Justamente por eso, dimos comienzo a esta investigación clandestina. Por algo debemos empezar. Ha de ser el entender la importancia que tiene el desgaste físico en nuestra naturaleza. En primer lugar, la fatiga es un estado caracterizado por la debilidad, el cansancio o el malestar ocasionado por un esfuerzo prolongado, lo que conlleva a una sensación de agotamiento o falta de energía y motivación. También tiene repercusiones a nivel fisiológico y psicológico. Algunos de los síntomas que pueden ocasionarse como consecuencia de ese estado son la reducción de la eficiencia, la pérdida de la memoria o la concentración, un sueño no reparador, posibles dolores musculares o incluso alteraciones emocionales. La mayoría de estas situaciones se llegan a solucionar simplemente con dormir habitualmente una cantidad de horas razonable. En definitiva, la fatiga es la principal responsable de que el ser humano necesite descansar diariamente. Sabiendo todo esto, podemos afirmar que el descanso ayuda a fortalecer el sistema inmune, estimula la capacidad cognitiva y regula el sistema endocrino, sobre todo con las hormonas implicadas en el estrés. Pero entonces, ¿qué pasa en un individuo que por mucha actividad que realice nunca llega a cansarse? Es evidente que, si estas personas tienen la capacidad de vivir sin fatigarse, no necesitarán del descanso. Sin embargo, a pesar de prescindir de esta necesidad para vivir, sí que se verán condicionados ante ciertos efectos de la ausencia de sueño en su día a día. Se podría decir que esto es una consecuencia directa de la sobreestimulación del individuo a nivel tanto físico como mental, ya que el cuerpo está sometido a unos niveles prominentes de estrés. Habitualmente, en un humano normal, esto se regularía con las horas de sueño correspondientes. Pero, ¿qué sucede con estas personas mutantes? En paralelo, hemos observado que estos mutantes presentan ciertas alteraciones en la salud. Por tanto, la conclusión preliminar sería que la ausencia de fatiga se traducirá en una jornada más larga por el ciclo inexistente de sueño. Este tiempo aparentemente suele estar centrado en tareas más productivas, lo que ante los ojos de la ciencia puede ser una ventaja, que ellos tienen más disponibilidad para estudiar y fomentar sus conocimientos, lo que les proporcionaría a largo plazo una mejor formación y accesibilidad a puestos de trabajo más competitivos y exigentes. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las facultades psicosociales del individuo, que también suponen un factor diferencial frente al resto de la población. Esto se debe al hecho de que los mutantes, como consecuencia directa de su motivación inagotable, tienden a sumergirse en sus actividades. Es decir, su constante actividad no les permite hacer la pausa necesaria para conocer a los demás y a sí mismos. En nuestro análisis hemos detectado que a estos sujetos les cuesta reflexionar, mantener una introspección y por ende sostener una convivencia con los iguales.
El resultado de esto, a nivel del desarrollo de la personalidad del individuo, será el escaso autoconocimiento de sí mismos, una baja autoestima y una escasa empatía. Es decir, el descenso de una calidad de cualquier acción prosocial. En cuanto a nosotros, como investigadores, las dudas se multiplican y toda esta información nos está conduciendo poco a poco a la perspectiva de la deshumanización de los mutantes. Pero sabemos que eso no es lo correcto. Todo nuestro análisis hasta ahora ha estado condicionado bajo un marco micro, en el que solo hemos observado los efectos en los sujetos de manera individual. Pero, ¿cómo afectan estas diferencias a la vida social de las personas como sociedad? Todos los psicólogos, en algún momento de nuestra trayectoria, nos hemos interesado en las dinámicas de la sociedad, ya que ser sociales forma parte de nuestra naturaleza y, por tanto, toda nuestra realidad individual tendrá repercusión en nuestra vida en comunidad. Por eso, hemos recopilado información desde dentro de los distintos ámbitos: el laboral, el educativo y el relacional. Estos tres ámbitos representan los tres pilares que regulan nuestra vida mientras que se mantienen en una relación dialéctica. Cuando hablamos de ambiente laboral, siempre lo relacionamos con competencias y con el rendimiento de las personas. Por ende, uno de los principales problemas que surgieron a raíz de la mutación fueron todas las normativas asociadas al tiempo de trabajo, los periodos de descanso diarios, semanales y las vacaciones anuales. Por lo general, los humanos normales tienen unos horarios laborales que no deberían de sobrepasar las 40 horas semanales. Pero en el caso de la persona que no sufre agotamiento físico, ¿cuántas horas de trabajo serían lo máximo permitido? ¿Necesitan vacaciones? ¿Sería necesario que tomen descansos diarios? ¿Tendrían jornadas de trabajo más prolongadas? En una sola pregunta, ¿cómo se organizarían las jornadas laborales? Una de las opciones sería dividir el entorno laboral diferenciando claramente entre humanos y mutantes. Las regulaciones de trabajo, por tanto, tendrían que ajustarse a las necesidades de cada uno. Por otro lado, los trabajos que requieran de una atención y un esfuerzo sostenido por largos periodos de tiempo, como probar softwares o incluso los turnos de guardia médicos, podrían ser suplidos por los mutantes. Con respecto a la calidad del trabajo y motivación dentro de este, se podría creer que estas personas desarrollarán un ambiente bastante dinámico. No obstante, realmente la motivación estaría en tela de juicio, así como las relaciones que mantengan dentro de la empresa con los compañeros de trabajo, pudiendo verse su rendimiento en las tareas afectadas por estos. Ya en el ámbito educativo, analizamos la importancia de la propia educación, que supone un pilar de los fundamentos de nuestra vida. En los últimos años, la educación se ha orientado principalmente a la búsqueda del desarrollo de competencias, lo cual ha llevado a que exista una división ahora todavía más clara entre los alumnos mutantes y los normales. Resulta más que evidente pensar que las personas normales dedicarán menos tiempo al estudio y por lo tanto obtendrán peores calificaciones que los mutantes en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el sistema de educación podría verse tentado por tomar la decisión de que los mutantes vieran aumentada su cantidad de trabajos y materia a estudiar, requiriendo de más tiempo para lograr sacar notas altas. Aquí, sin embargo, existiría un problema, y es la relación proporcional entre cantidad de deberes, horas de estudio y exigencias entre los alumnos de un grupo y los de otro. Es decir, en este punto estaríamos entrando en una cuestión ética, ya que no se nos tiene que olvidar que estos alumnos mutantes no son máquinas, siguen siendo humanos. Otro problema añadido trata sobre la etiquetación de alumnos y sus consecuencias. Según las observaciones que hemos realizado, ha habido un incremento notable en el número de alumnos que sufren problemas de autoestima, motivación, adaptación social y desequilibrio entre el nivel de exigencia académico y en rendimiento. Cabe destacar que más del 70% de la población que se encuentra en este conjunto se trata de mutantes. En el ámbito relacional hay que tener en cuenta que una relación interpersonal representa la cercanía entre dos o más personas, donde la comunicación toma un papel fundamental. Esta se puede basar en los sentimientos, emociones o actividades sociales. Si algo falla en este proceso, se abriría la posibilidad
de que disminuyan las probabilidades de establecer una relación social funcional. El no fatigarse provocaría ya una alteración en estas relaciones, dado que los grados de empatía pueden variar al no poder ponerse tan fácilmente en la situación de otras personas que sí se cansan físicamente tras realizar actividades. Una consecuencia directa de esto podría ser que sus relaciones sean más intensas, aunque no necesariamente de mejor calidad. Pese a que estas son puras conjeturas, hemos visto que en algunos sujetos, debido a la volatilidad que existe en sus temperamentos, las relaciones importantes o estrechas suelen ser breves y por lo general surgen temores al compromiso. Aquí también cabe agregar que la habilidad comunicativa de los mutantes se vería afectada por su incapacidad de desconectar y no dar pausa a la actividad diaria. Por otro lado, la recolección y el almacenamiento de recuerdos también podría verse perjudicada, ya que durante las fases de sueño el cerebro trabaja en el área de los recuerdos y la memoria, entre otras, claro. Si no realizan ejercicios de memoria de forma habitual, podría llegar a afectarles hasta el punto de no poder mantener relaciones duraderas y estables por culpa de la probable pérdida de recuerdos que se pudiera dar. Lo cierto es que tardaríamos años en dar una explicación definitiva a la pregunta de cómo deberían convivir de forma natural estos dos tipos de personas. A nivel científico, estamos fuertemente convencidos de que la fatiga es una necesidad básica para el ser humano y, como hemos mencionado con anterioridad, nuestra sociedad se ve muy afectada cuando este estado físico desaparece. Muchos de los datos relevantes que hemos encontrado se concentran en la salud, el cambio temperamental de los individuos, las alteraciones del sueño, problemas relacionados con la memoria, la sostenibilidad de recuerdos, etc. Para sacar conclusiones en cuanto a la vida en sociedad, debemos apoyarnos nuevamente en los 3 pilares fundamentales para estas personas. En el ámbito laboral, se generan problemas en la distribución de tareas. Tienen gran importancia las relaciones entre grupos de trabajo donde cooperen mutantes y empleados normales. Tendría lugar una alteración de los horarios de trabajo, concretándose las jornadas laborales y la reestructuración de las vacaciones en función del tipo de persona que sea. En el ámbito relacional, por su parte, puede darse una incapacidad de mantener una relación duradera debido a la descentralización del otro provocada por la tendencia a ser activo, experimentando relaciones de menor calidad. Los mutantes llevarían una vida express, volátil, llena de cambios temperamentales y con dificultad para la acumulación de memorias. Ser incapaz de agotarse se puede ver como una clara ventaja, pero solo si nos fijamos en el aspecto físico, ya que tiene más repercusiones negativas si lo llevamos al lado emocional. En el ámbito educativo surgiría el problema de la más que probable discriminación entre los distintos grupos de alumnos, así como las inevitables consecuencias psicológicas que este lance pudiese generar en ellos de cara al futuro. Finalmente, se podría decir que, llegados a este punto de la investigación, tenemos más dudas ahora que cuando empezamos a hacerla. Pero lo cierto es que no se puede encontrar la solución de un problema sin antes entender el mismo problema en sí, y, sin duda, ahora nos sentimos mucho mejor preparados para afrontar este dilema. Pues, como bien dijo el famosísimo Karl Popper, nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.